Bueno, buenas tardes a todos. Me ha hecho toda la introducción Bilal, me ha hecho todo el trabajo de presentación, así que yo voy a ir ya directo al programa. Entonces, así un resumen rápido, se trata hoy de modelar un pequeño robot. Vamos a ver un robot low poly. Añadiremos tanto detalle como nos dé tiempo. Luego le asignaremos unos materiales y veremos cómo está preparada la escena para renderizar. Esa es la idea, ¿no? Lo principal va a ser el modelado, lo que más tiempo nos va a llevar. Así que nada, antes de empezar a ponerme a ello, igual sí que solo una breve introducción a cómo es la interfaz de Blender, lo que estamos viendo ahora. ¿Vale? Que espero que esté bien compartida la pantalla, lo estáis viendo. Tenemos aquí la vista 3D a la izquierda, ¿vale? Aquí es donde va a ocurrir todo. Y a la derecha, un explorador de la escena donde tenemos unas colecciones, unos grupos, ¿no? Donde se van colocando todos los objetos que vamos a ir creando. Y aquí a la derecha el panel de propiedades que, dependiendo de lo que haya seleccionado, ahí saldrán unas propiedades u otras, ¿no? Y haremos alguna cosilla. ¿Vale? Y luego decir también que, bueno, en Blender se utilizan muchísimo los atajos de teclado porque agilizan el modelado y todo. Yo voy a intentar utilizar los mínimos, ¿vale? Voy a intentar utilizar todo con iconos y menús porque creo que va a ser más visual. De todos modos, algunos seguro que va a utilizar. Y aquí tenéis en esta esquina visualizados cualquier tecla que yo dé, ¿vale? Aparecerá ahí abajo y también el mouse del ratón. Así que nada, ya está todo listo, yo creo. Vamos a empezar a hacer este robot. Así que vamos a empezar. Aquí arriba en el menú Add, tenemos aquí Mesh y vamos a añadir un cubo. Vamos a empezar con un cubo. La idea es crear como primero 3 objetos, que van a ser el cuerpo del robot, la cabeza y la rueda. Vamos a crearlos muy básicos al principio y después iremos añadiendo detalle. ¿Vale? Así que vamos a coger este cubo inicial, que me aparece aquí que mide 2 metros. Pues bueno, 2 metros va a ser demasiado, lo vamos a hacer un poco más pequeño. 0,7 más o menos. ¿Vale? Lo vamos a mover un poquito para arriba, con esta herramienta que tenemos aquí para mover. Muevo esto para arriba. Vale, y ahí ya tenemos nuestro cubo, nuestro cuerpo inicial. Entonces ahora vamos a diferenciar entre dos modos que vamos a ir alternando mucho, que van a ser Object Mode y Edit Mode, ¿no? Aquí en Blender, para editar objetos, crearlos, añadir, copiarlos, moverlos, tenemos Object Mode, ¿vale? Que es el que indicar aquí arriba. Y para editarlos, para entrar dentro de ellos y editar la forma que tienen, tenemos Edit Mode. Entonces me veréis mucho venir a esta esquina de aquí, ir alternando entre un modo y otro para editar el cubo. Entonces lo primero que vamos a hacer con este de aquí, vamos a entrar en Edit Mode y vamos a hacer la cara de abajo un poquito más pequeña, ¿no? Para que no sea un cubo aburrido, sino darle un poquito de forma trapezoidal. Vale, y lo primero que vemos en este Edit Mode es que tenemos aquí arriba un filtro de selección. Yo puedo seleccionar de ese cubo que tenía las caras, las aristas o los vértices, ¿no? Que son estos 3 botones de aquí. Entonces, claro, yo ahora mismo, otra cosa que me veréis hacer mucho es, quiero seleccionar esta cara de aquí abajo, pero como no veo el vértice detrás, no lo estoy seleccionando. Entonces, cambiaré también bastante de un modo a otro de visualización, que es aquí arriba el modo X-Ray. Este modo simplemente transparenta el objeto para que yo pueda ver lo que hay detrás. Vale, ahora ya veo ese vértice que está ahí detrás y cuando hago una ventana se selecciona toda esa cara de abajo. Vale, y ahora, como lo que quiero hacer es escalar, pues cojo estas herramientas que son las mismas que hemos visto hace un momento en Object Mode. Pues con esas mismas para escalar, rotar, también puedo escalar y rotar estos elementos que hemos visto antes, el vértice, aristas y caras, dentro del modo Edit Mode. Así que cojo esa cara, le doy aquí a la herramienta de escalar y lo escalo un poquito, ¿vale? Simplemente para que no sea un cubo, todo recto. Y ya puedo volver a Object Mode, ¿vale? Porque en principio ya digo, la idea es, vamos a crear muy básicas las formas y luego ir añadiendo detalle poco a poco. De hecho, para la cabeza, lo que vamos a hacer es copiar este cubo que tenemos aquí y lo vamos a mover para arriba y le daremos la vuelta. Entonces aquí voy al menú de Object,
duplicate objects, ¿vale? Esto me duplica el que tengo ahí seleccionado y a la vez veis que lo estoy moviendo. Bueno, voy a dar botón derecho para cancelar esa operación de mover, pero la copia está hecha, ¿no? Lo que pasa es que está justo encima del original. Entonces ahora lo muevo para arriba y lo vamos a girar 180 grados, ¿vale? Con las herramientas de transformar. Aquí para que sean justo 180, veis que me aparecían ahí estas guías, que es cuando aprieto control mientras estoy arrastrando, me permite hacer esos ángulos precisos. Y ahora lo vamos a hacer un poco más pequeña la cabeza. ¿Vale? Entonces herramienta de escalar. A escalar un poquito. Y ya tenemos ahí la cabeza. Bien, ahora vamos a meter la rueda. Esta vez, en vez de ser un cubo, pues vamos a añadir un cilindro. Vale, igual que hemos hecho con el cubo, aquí veníamos a Add Mesh y vamos a decirle esta vez cilindro. Este cilindro de aquí, lo primero que tenemos que hacer es rotarlo 90 grados. Cogemos, lo rotamos 90 grados, igual que antes con control me permite hacer justo 90. Y lo vamos a ir colocando en su sitio, escalándolo y moviéndolo para arriba. Vale, poco a poco iremos mejorando esto. Vale, y lo primero que tenemos que hacer con el cilindro, veis que, y esto es muy importante en el modelado de malla poligonal, veis que no estoy visualizando esta cara como si fuera suave, ¿no? Estoy visualizando todos estos polígonos, ¿no? Estas caras de aquí individualmente, sombreadas. Y esto no es lo que yo quiero que se vea como una rueda, esa superficie todo suave. Entonces, como esto es modelado en malla poligonal y las mallas son lo que dice el nombre, ¿no? Son un conjunto, una malla de polígonos, la forma que tenemos de que esto se visualice así es con el Shade Smooth. Es simplemente una opción que yo hago botón derecho en el objeto, Shade Smooth, y lo veo así todo suave. Pero fijaros que no he entendido que esto tendría que ser una arista dura. Pues bueno, tenemos una segunda opción que tenemos que activar dentro de este objeto, que es el Auto Smooth. ¿Vale? Para eso, con el objeto seleccionado, me vengo aquí a la derecha y digo Auto Smooth. Y ya lo tengo. Ahora esto ya lo estoy viendo, ¿no? Como una superficie suave y lisa, aunque realmente, por ser una malla poligonal, estos son caras que lo podemos ver en la silueta, ¿no? Ahí. Entonces esto con algún otro objeto que añadimos luego también lo tenemos que hacer. Botón derecho, Shade Smooth, y luego el Auto Smooth. Vale, pues ya estamos... Los brazos los voy a dejar para después, porque esos van a ser un poquito más elaborados. Entonces vamos a hacer los detalles generales de estos tres cuerpos y después hacemos los brazos. ¿Vale? Este va a tener solo una rueda, es un robot de una sola rueda. Así que vamos a entrar en Edit Mode con este cilindro seleccionado y vamos a hacerlo un poquito más bonito. Lo primero es una rueda un poco ancha ahora mismo, así que lo vamos a escalar en este eje X. ¿Vale? Y ahora le vamos a chaflanar estas aristas de ahí. Para eso me pongo en modo selección de aristas y ahora quiero seleccionar este bucle de aquí. ¿No? Quiero seleccionar todas estas aristas para aplicarles un chaflán. Bueno, pues para eso hago Alt-Clic, ¿vale? Esto lo haré también en muchas ocasiones. Y para añadir este otro bucle del otro lado, hago Alt-Clic también, pero con el Shift. Y así tengo esos dos bucles seleccionados. Y ahora para hacer el chaflán tengo aquí, cuando estoy en Edit Mode, ¿ves? Todas estas herramientas son las de modelado. Y esta tercera que tengo por aquí es la del chaflán. Entonces selecciono esa y me aparece el manejador de amarillo, que si pincho y arrastro, me permite hacer ahí un chaflán. Vale. Venga, pues vamos a añadir un poco más de detalle. Vamos a meter esta parte un poco para adentro, no hacer como si fuera una llanta. Así que voy a seleccionar modo caras. Voy a seleccionar los dos lados, este de aquí y este otro. Y vamos a utilizar otras dos herramientas que las voy a utilizar luego mucho, que son Extruir y el Inset. Lo primero, el Inset vamos a utilizar, que es el que está justo aquí encima del bevel, que lo que va a hacer es esta cara crear una más pequeña dentro. Pues hago así, veis que ahí he creado una nueva cara dentro, entonces he dejado ahí un pequeño espesor. Y lo siguiente, vamos a hacer un Extrude
En el extrude tenemos varias opciones. Si pincho un momento y mantengo, veo todas estas. El que me interesa ahora es este tercero de aquí. Y lo que hace es crear una copia de esa cara que tenía seleccionada. Y en este caso, si tiro hacia abajo, entonces mete la cara hacia adentro. ¿Vale? Y ahora, bueno, para que no sea esto recto, ¿no? Esta extrusión de aquí, lo que podemos hacer es, aprovechando que tenemos seleccionada esta cara, la voy a escalar. Pongo la herramienta de escalar y la escalamos en este plano, ¿vale? Para que tenga un pequeño ángulo ahí. Y para hacer las llantas saliendo, vamos a hacer el mismo proceso que acabamos de hacer, pero en la dirección opuesta. Así que lo voy otra vez a extruir, pincho y arrastro, esta vez hacia arriba, y otra vez puedo utilizar la escala y escalar esto un poquito para adentro. ¿Vale? Así que ya tenemos ahí nuestra llanta. Luego, si nos da tiempo, intentaremos añadir unas huellas aquí por delante. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así, nuestra rueda. Vamos a volver a Object Mode y vamos a pasar al siguiente. Vamos a añadir un poquito más de detalle en la parte del cuerpo. Así que selecciono el cuerpo, entro en Edit Mode y vamos a editarlo. También vamos a empezar con un chaflán en esta parte de aquí arriba. Entonces vamos a seleccionar aristas, selecciono estas 4 de aquí y vamos a darle aquí un bevel como hemos hecho antes. Vale, y ahora quiero seleccionar, antes ya hemos seleccionado un bucle de aristas, que lo hemos hecho con el Alt-Click. Ahora vamos a seleccionar un bucle de caras, porque quiero seleccionar estas 4 de aquí. Entonces, lo primero el filtro en modo caras, y luego podría seleccionarlas una a una, ¿no? Dando la vuelta, o puedo hacer también Alt-Click, y veréis que ahí me ha hecho la selección de las 4 caras del bucle que forman estas caras de aquí. Vale, entonces aquí vamos a añadirle un inset también. Veis que voy a estar utilizando casi las mismas herramientas todo el rato. ¿Vale? Con unas pocas muy sencillas podemos hacer mucho. Entonces hacemos un inset y veis que este inset ahora lo está haciendo del conjunto de las 4 caras. Pero aquí en el menú que nos aparece de la operación, yo puedo decirle que sea individual. Y así hace un inset de cada cara por separado. Vale, pues esto, lo que vamos a añadir es como un reborde por aquí. Entonces vamos a destruir esto, hacer otro inset y extruir para adentro otra vez. Vale, así que ponemos en modo extruir, extruimos para afuera, modo inset otra vez, inset para adentro y otro extrude. Así. Ok. Vale, y ahora quiero aplicar unos efectos diferentes. No, quiero hacer un hueco aquí para el brazo y aquí delante añadir como 2 paneles. Entonces, para eso, necesito aquí 2 caras que ahora mismo no tengo. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar, vamos a hacer un corte, un bucle, que me crea aquí las aristas que necesito. Y para eso vamos a utilizar este loop cut que tenemos aquí. A esta herramienta, veis, cuando me acerco a una arista, lo que hace es un corte perpendicular. Entonces quiero hacer un corte horizontal aquí, pues pincho, me sale el menú donde yo podría cambiar el número de cortes, en principio con 1 me vale, así que no tenemos que hacer nada más. Y ahora voy a volver a seleccionar las caras. Vamos a poner modo selección aquí. Y vamos a hacer un inset de esta selección que voy a hacer aquí. Aquí es donde vamos a poner el hueco del brazo, o sea, los ojos del robot van a estar a este lado de aquí. Y aquí simplemente vamos a hacer un par de paneles muy sencillos. Entonces utilizo la herramienta inset otra vez. Vale, lo tenemos ahí. También en individual, porque quiero que me cree ahí 2 paneles diferentes, arriba y abajo. Vale, y ahora podemos estas dos caras de aquí extruirlas, bien por afuera. Y esta cara la quiero extruir para adentro. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer este hueco, ahora que es muy rectangular, lo vamos a hacer un poco más cuadrado. Entonces lo podemos hacer de varias maneras. Esto es lo que tiene el modelado de malla poligonal. Al final es muy, muy libre en el diseño, ¿no? Yo puedo llegar al mismo resultado de muchísimas maneras diferentes. Y no necesariamente hay una que sea mejor que otra, ¿no? Muchas veces
Ya depende del gusto de cada uno, qué herramientas le gusta más utilizar. Entonces, como digo, caminos para llegar al mismo sitio hay muchísimos. Entonces, para hacer esto más estrecho, esta cara más estrecha en el eje Y, este eje de aquí, yo, por ejemplo, pues voy a coger estas dos aristas de aquí, lo voy a hacer en los dos lados del robot. Ahí tengo todas. Y simplemente lo voy a escalar en el eje Y. Voy a utilizar la herramienta de escalar en el eje Y y para adentro. Ahí ya me ha quedado ahí un hueco más cuadrado. Entonces ahora puedo utilizar la selección de caras como antes, seleccionar esas dos y hacer ese hueco que decíamos, tirando esto para adentro. ¿Vale? Pues lo mismo, ahora ya tenemos un poquito más detallado el robot, ya digo, no es nada del otro mundo. Se trata de hacer también low poly. Luego añadiremos algunos botoncitos aquí, pero lo haremos de un modo distinto, si nos da tiempo. Vamos a dejar por ahora así el cuerpo. Vamos a volver a Object Mode. Y vamos a trabajar un poco en la cabeza. Entonces lo mismo, selecciono la cabeza en Object Mode, entro en Edit Mode. Y lo primero que vas a hacer para extruir luego el ojo que lo vamos a poner aquí, la boca, vamos a hacer varios cortes. Como hemos hecho antes aquí horizontal, vamos a utilizar la herramienta Loop Cut y vamos a hacer un corte por aquí. Pero esta vez en vez de un corte solo, vamos a darle 5, yo creo. 5 va a estar bien. En este lado de aquí también quiero un par de ellos y por aquí otros 4. Vale, entonces esto ya me ha facilitado, me ha creado aquí unas caras que yo puedo seleccionar con la herramienta seleccionar. Esto de aquí, por ejemplo, y lo voy a extruir. Entonces vamos a utilizar una extrusión diferente. La que he utilizado hasta ahora, esta de aquí, si yo me acerco y lo extruyo, veis que esta extrusión la hace perpendicular a la cara, ¿no? A donde estaba. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacerla que sea perfectamente horizontal? Pues para eso tenemos que utilizar otra herramienta de extrusión que sería el primero. Y aquí arriba me aparece una opción que es X y Z, ¿no? Normal sería la perpendicular, que estaba haciendo hasta ahora. X y Z me van a salir estos ejes que me permiten hacer la extrusión y esta vez, si lo veo de cerca, esta extrusión es perfectamente horizontal. ¿Vale? No es que fuera totalmente necesario, pero sin más para que veáis que esto se puede hacer. Vale, pues vamos a hacer ahora un inset de estas 4 para variar y otro extrude, esta vez para adentro. ¿Vale? De modo que tenemos ahí ya nuestro ojo. Vale, para la boca lo vamos a hacer súper sencillo. Vamos a seleccionar estas 4 listas de aquí y vamos a hacer un chaflán. ¿Vale? De modo que esa va a ser nuestra boca. Y las orejas o las antenas vamos a extruir de los lados estas dos caras de aquí. Vamos a hacer primero una extrusión, esta vez lo quiero con la opción que teníamos antes, una extrusión pequeña al principio, ahora veremos por qué, otra más grande. Y esto, como lo he hecho así, me ha creado aquí ya un bucle que me permite seleccionar estas dos caras de aquí arriba y extruirlas hacia arriba, pero a cierta distancia de la cabeza. ¿No? Entonces yo extruyo esto hacia arriba. Ahí lo tengo. La idea es luego, vamos a hacer aquí un hueco, parecido a como hemos hecho aquí con el ojo, y añadiremos luego unas antenas, también muy sencillas. Entonces vamos a hacer otra vez un inset, estas caras de aquí, y un extrude hacia adentro. Vale, ya veis que también el modelado de malla poligonal no es como otros tipos de modelado paramétricos, ¿no? En los que puede ser como SolidWorks, estos programas. No se trata de andar con unas precisiones milimétricas en todo, sino que se modela un poquito más artísticamente, ¿no? Sí que es importante mantener las proporciones, ¿no? Pero importa mucho más la proporción que las medidas exactas. ¿Vale?
Vamos a bajar, en vez de flotando la cabeza, yo creo que nos va a quedar mejor. Y en Object Mode aquí la bajamos un poquito hacia abajo, ¿vale? Aunque se meta un poco dentro del cuerpo, nos va a quedar ahí mejor. ¿Vale? Y con la rueda lo mismo, yo creo que podemos seleccionar estos dos objetos y bajarlos un poquito. Ya tenemos la base de nuestro robot. Vamos a trabajar los brazos y después añadimos algún detalle más por aquí. Entonces, para los brazos, el plan es crear aquí un cilindro y luego crear una curva y haremos que el cilindro tome la forma de esa curva, ¿vale? Pero lo que va a definir la forma del brazo va a ser una curva. Entonces, lo primero vamos a crear el cilindro, lo que va a ser el brazo estirado, y lo vamos a crear aquí abajo. Entonces, vamos a añadir un objeto, ¿vale? Va a ser un cilindro, add mesh cylinder. Vamos a hacerlo más pequeño ya que estamos aquí. Vale, esto lo podríamos hacer después en Edit Mode, pero bueno, ya aquí lo tenemos aquí. Hacemos más pequeño y ahora ya en Edit Mode vamos a ir ajustándolo más. Vale, así que tenemos en Edit Mode. Y bueno, lo primero que vemos es que para modelar este brazo me molestan un poco el resto de objetos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a Object Mode. Y con este seleccionado hay una opción que está en View, Local View, que me permite aislar este objeto, ¿no? Entonces me puedo centrar en modelar esto sin que me molesten los otros objetos que tengo en la escena. Vale, entonces ahora ya mucho más cómodamente entro en Edit Mode y puedo mover todo esto para abajo, ¿vale? Porque quiero que el brazo comience aquí arriba. Vale, y ahora mismo yo creo que esto es un poquito grande, este brazo, un poquito largo, así que lo vamos a hacer más corto. Voy a coger los vértices que tenemos allá abajo y los subo para arriba, más o menos por ahí. Vale, si luego nos queda muy grande, muy pequeño, pues lo escalaremos, no pasa nada. Ahora lo que vamos a hacer es añadir unos cortes aquí en medio. En concreto van a ser 11. Lo importante es que sean impares porque eso me va a permitir ahora seleccionar de forma intercalada unos u otros. Le vamos a dar como una forma como de acordeón a este brazo. Entonces, con la herramienta de selección, voy seleccionando estos bucles de forma intercalada. Eran impares, me queda así bien. Y estos que tengo aquí los voy a escalar en este eje Z. ¿Vale? Lo mismo, seguro que para llegar a esta forma a vosotros se os está ocurriendo ya otra forma en la que, otro método en el que lo modelaríais, ¿no? Igual empezaríais creando esta forma y luego repetirla. Ya digo, hay 1000 maneras, ¿no?, de llegar al mismo resultado. Esto por ahora lo vamos a dejar así, ¿vale? Como brazo. Y vamos a añadir la mano aquí abajo. Y en vez de añadir la mano en Object Mode, que sería lo que hemos hecho hasta ahora, lo vamos a hacer aquí en Edit Mode. De modo que el mismo objeto va a contener varias mallas diferentes. Entonces aquí también tenemos el menú Add. Vamos a hacer... nuestra mano va a ser en realidad una semiesfera. Así que vamos a añadir primero una esfera. Y nos vamos a cargar todos estos vértices que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Si nos quedamos solo con la mitad de abajo. Aquí voy a seleccionar esta parte de aquí. Y la vamos a mover y colocar en su sitio. Vamos a bajarla para abajo. La vamos a escalar también. Es muy grande. Vale, me acerco un poco por aquí. Un poquito más pequeña. Subo para arriba. Vale. Y ahora vamos a unir las dos mallas, ¿no? Ahora mismo son como dos mallas separadas. No están unidas por ninguna cara. Pero lo que vamos a hacer es un puente. Vamos a seleccionar en modo aristas este bucle que tenía por aquí, este otro de aquí. Con una herramienta que tenemos en este menú, hacemos un bridge, este puente. ¿Vale? Y ahora todo ello ya es un único objeto. Muy bien, pues por añadir simplemente un poquito de detalle, vamos a coger
este bucle de caras que tengo por aquí y lo vamos a extruir para afuera. Vale, pues por ahora esto me sirve como brazo. La mano por ahora es simplemente una semisfera. Luego le añadiremos unas pinzas, ¿vale? Para que tenga un poquito más de gracia. Así que volvemos a Object Mode. Tenemos que salir de este modo de aislar en el que hemos metido este objeto. Entonces vamos al mismo sitio que hemos ido antes. View, Local View, Toggle Local View. Y ahí vemos el objeto que acabo de crear. Entonces, como decía, ahora lo que vamos a hacer es añadir una curva. Le vamos a dar la forma que tiene el brazo y después le diremos a este objeto que siga la forma de esa curva. Vale, así vemos otro tipo de objetos, que aquí no todo es malla. Entonces vamos a venir aquí, Add, esta vez en curva, y Bezier. Directamente sin hacer nada, voy a entrar en Edit Mode y veréis que esta curva, no sé si se ve muy bien, en esta forma que sigue por aquí, y tiene dos vértices, este vértice de aquí y este de aquí. Solo tiene dos vértices y unos manejadores. Y eso ya define la posición de la curva y la forma que tiene. Entonces me voy a aprovechar de las vistas principales para mover este punto a donde quiero que empiece el brazo, ¿vale? Que va a ser aquí dentro, y este punto por aquí. Y ahora, moviendo los manejadores, ya cambio la forma del brazo para que sea algo más normal. Vale, más o menos lo voy a poner así con los brazos como cerrados para abajo. Ahí vamos a girar un poco por aquí. Y ahora lo vamos a ajustar en planta porque me he quedado ahí para atrás el codo. Así que movemos esto así. Vale, más o menos tenemos ahí el brazo recto mirando hacia abajo. Perfecto, pues volvemos otra vez a Object Mode. Ya tengo ahí la curva con el brazo. Ah, mira, por ejemplo, aquí se nos ha olvidado, no, se me ha olvidado hacer el Shade Smooth, ¿no? Veis que este objeto lo estamos viendo como nos pasaba con la rueda al principio. Pues tenemos que hacer este botón derecho Shade Smooth y luego aquí a la derecha Auto Smooth para poder visualizar estas caras como debe ser, ¿no? Así más suaves. ¿Vale? Entonces vamos a aplicar nuestro primer modificador. Los modificadores son operaciones dentro de Blender que nos permiten modelar de forma no destructiva. Son muy útiles por esto, ¿no? Porque nos permiten hacer un flujo de trabajo en el que es muy fácil hacer cambios, ¿no? Y editar parámetros. Para eso vamos a venir con el objeto seleccionado aquí al panel de propiedades, a la parte de modificadores, y vamos a añadir uno que se llama curva. Entonces, muy sencillo. Solo tenemos que seleccionar, aquí veis que aparece Curve Object. Vamos a coger este cuentagotas, vamos a seleccionar la curva que tiene que seguir, ¿vale? Y por ahora nos sale este brazo así maltrecho. Lo que tenemos que hacer es darle el eje correcto, ¿no? Ahora está siguiendo un eje que no es el que debe. Si os acordáis, claro, se estaba mirando hacia abajo, ¿no? Esto sigue el eje Z a lo largo del brazo. Pues en este Deform Axis tenemos que ponerle ese eje Z. Y como estaba hacia abajo, no queremos positivo, sino negativo. Ponemos menos Z. ¿Vale? Y esto ya empieza a estar mejor. Lo que ocurre es que igual el brazo era demasiado largo. Pero así tal cual como está, simplemente si lo escalamos, tengo el brazo seleccionado, lo escalo y ya voy corrigiendo esa forma. ¿Vale? Yo creo que más o menos ahí me parece una proporción aceptable. Sí que veo que tengo aquí el Auto Smooth. Fijaros que antes ha funcionado muy bien cuando estaba recto, pero en este caso me está destrozando algunas aristas que sí que quiero que sean vivas. Entonces vamos a hacer dos cosas. O coger la curva y modificarla para que esto no ocurra, para que no se doble tanto. O podemos cambiar el Auto Smooth, a ver si con suerte, cambiando este ángulo, se nos corrige. Vale, más o menos ahí en 12 grados. Me sigue quedando aquí algún punto mal, pero bueno, suficientemente bien para lo que queremos hacer ahora. Vale, si no podemos hacer también
lo que comentaba de editar la curva. Vamos a seleccionarla, entramos en Edit Mode y hacemos que tenga una curvatura un poquito más suave. Vale, una cosa así. Pues ya tenemos un brazo ahí. Me veis cambiar mucho rato entre el modo transparencia, el X-ray que se llama, y el modo de normal. Esto lo hago con Alt Z, ¿vale? Simplemente porque me resulta más cómodo que venir aquí. Lo comento por si acaso. Luego, pues eso, tenemos un poco. Vale, pues ya tenemos un brazo a un lado. Entonces, ¿cómo copiamos el brazo al otro lado? Pues haciendo un duplicado de estos dos objetos. Vale, otra vez cambiamos transparencia para poder seleccionar la curva. Tengo los dos seleccionados y voy a Object y Duplicate Objects. Es lo mismo otra vez. Veis que me lo está moviendo ya directamente, pero yo quiero que se queden en ese sitio. Hago botón derecho para cancelar el movimiento. Entonces la copia está encima del original. Y lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar esta curva que hemos copiado y en Edit Mode, ¿vale? Si entro aquí en Edit Mode, vamos a editar estos vértices y colocarlos al otro lado. ¿Vale? Entonces otra vez me pongo en esta vista principal. Vamos por aquí. Este otro punto por aquí. Y ahora tenemos que girar esto así un poco a ojo. Y ya lo tenemos. Vale, fijaros que no ha hecho falta hacer nada más. Él ya se ha encargado, cuando hemos hecho la copia, de copiar también el modificador. Y además, como hemos copiado los dos objetos a la vez, en el modificador, este de la curva que hemos creado, ha cambiado la curva a la nueva copia. Vale, eso lo ha hecho todo por nosotros. Vale, pues ya tenemos la base. Vamos a añadir esos detalles que comentábamos antes. A ver si añadimos algún botón aquí delante, las antenas y unas pinzas aquí en las manos. Así que vamos a empezar por el panel frontal. Y como vamos a añadir círculos y detalles pequeños, en vez de hacer como antes, que entrábamos en Edit Mode y creábamos más aristas para poder hacer extrusiones, vamos a hacerlo mucho más fácil. Vamos a crear pequeños objetos y los vamos a ir colocando encima de esto. Es decir, en vez de utilizar Edit Mode, utilizaremos Object Mode. Así que aquí mismo vamos a darle Add, Mesh, y vamos a añadir, por ejemplo, un pequeño botón que va a ser un cilindro. Entonces, vamos a ir al cilindro, vamos a hacer chiquitito, ¿vale? Un radio pequeño. Vale, en este caso, como va a ser pequeño, 32, este número de vértices es el número de vértices que tiene el círculo. Entonces, para la rueda está bien, es suficiente. Para un botón tan pequeño, pues yo creo que con la mitad va a ser más que suficiente. Así que voy a poner 16. Y esto de aquí, vamos a mover el objeto hacia arriba y lo vamos a poner en la parte frontal. Lo giramos un poco y lo vamos moviendo. Vale, lo mismo que hemos hecho con la rueda, tenemos que hacer botón derecho, Shade Smooth y luego Auto Smooth. ¿Vale? Así de sencillo. ¿Vale? No nos hemos ni preocupado porque este detalle, este contenido dentro de este objeto, porque hubiera sido más complicado tener que andar uniendo las mallas y tal. Así que esta forma es perfectamente válida y mucho más sencilla y rápida de hacer. ¿Vale? Sobre todo un objeto low poly como este. Entonces vamos a añadir algún detalle más de este modo. En vez de un botón circular, vamos a añadir algunos cubos aquí rectangulares, haciendo Add, Mesh, Cube. También lo vamos a hacer chiquitito. Lo vamos a ir colocando en su sitio. Aquí arriba. Lo podemos rotar un poquito también para que esté más paralelo a esta superficie. Y ahora en Edit Mode vamos a hacer esto en vez de un cubo. Vamos a poner Edit Mode y lo vamos a escalar todos estos vértices en el eje X. Una cosa así.
Y ahora esto, como hemos hecho antes, puedo coger este objeto, vuelvo a Object Mode, me creo una copia, esta vez lo he hecho con el atajo de teclado, no me puedo resistir, que son el Shift-D, que sería lo mismo que haber venido aquí en Object y hacer Duplicate Objects. De hecho, veis cómo en la mayoría de menús los atajos de teclado que hay asignados por defecto nos aparecen aquí a la derecha. ¿Vale? Así que muchas veces no hace falta aprenderse el comando, sino que simplemente lo podemos consultar yendo al menú y visualizando ahí el chivato. Vale. Entonces, bueno, ahí tenemos una copia encima del original, pues vamos a moverla un poco hacia abajo. Y vamos a hacer una segunda copia. ¿Vale? Esta lo voy a hacer con el menú. Object, Duplicate Objects, botón derecho para cancelar ese movimiento, porque lo quiero mover con algo más de precisión. Vale, pues ahí nos ha quedado. Bien, pues el siguiente paso vamos a añadir ahí las antenas. De forma muy similar a como hemos hecho este cilindro, pues vamos a añadir un cilindro esta vez más alargado, ¿no? Y lo vamos a colocar aquí encima. Así que vamos a ir a Add, Mesh Cylinder. Esta vez sí que vamos a estirarlo un poquito, hacerlo más estrecho. Y lo vamos a ir colocando por aquí arriba. Vale, igual me he pasado de grande. Ahora vamos a corregir eso en Edit Mode. Vamos a rotar un pelín. Vale, igual que antes, botón derecho Shade Smooth, Auto Smooth. Y ahora en Edit Mode vamos a darle una forma un poquito más graciosa. Vamos a Edit Mode. Vamos a coger esta cara de aquí arriba. Esta cara de aquí arriba. Y lo vamos a mover para abajo lo primero. Y lo vamos a escalar un poco también. ¿Vale? Para que sea más pequeña que la base. Y ahora para añadir ahí un detallito, vamos a copiar. Vamos a hacer que esta punta de la antena sea redonda en vez de cilíndrica. Entonces, para eso, vamos a hacer varias extrusiones, de modo que nos quede una forma cilíndrica, pero luego cogeremos todos esos vértices que hemos creado y con un comando que tenemos ahí, que ahora veremos, convertiremos esa forma cilíndrica en una esfera. Vale, entonces ya veremos, va a ser muy sencillo. Hago una primera extrusión y ahora, como quiero hacer varias, en vez de repetir esto a mano, podemos hacer un Shift R, que es repetir el último comando. Entonces yo hago Shift R y me repite esa extrusión 3 veces. Entonces, bueno, también queremos crear algo de geometría, no solo en altura, sino hacia adentro. Entonces, para eso vamos a hacer inset, como hemos hecho antes. Hago por lo menos un par de insets. Y ahora nos interesa seleccionar todos estos vértices que acabamos de crear. Entonces, para eso lo fácil, teniendo esta selección que tenemos ahora mismo, el círculo del centro, vamos a hacer control más. Ese sería el atajo de teclado o desde el menú en Select More or Less y Select More. Aquí, claro, en este tipo de modelado de malla poligonal, saber trabajar bien con la selección, hacerlo de forma ágil, es vital, ¿no? Eso nos ahorra mucho tiempo. Por eso tenemos aquí en este menú Select, fijaros, toda esta cantidad de herramientas y de opciones. Ya tenemos los atajos que hemos visto antes, ¿no? El Alt para seleccionar bucles, que nos ha servido antes, pero también todos esos comandos que facilitan lo que es la selección. Entonces eso, el que vamos a utilizar ahora es el Select More, que lo que va a hacer es crecer esta selección. Vale, hemos hecho ahí desde el menú. Yo lo que voy a hacer ahora es con el control más, hago esa misma operación y ya tengo seleccionados todos esos vértices de aquí arriba. Vale, y ahora para convertirlo en esfera, solo tengo que venir a un comando que está aquí arriba en Mesh, Transform y To Sphere. Así, solo he tenido que mover el ratón, ¿vale? Para cambiar este valor hasta 1 y fijaros cómo me ha convertido eso en una esfera. Entonces ahora ahí la parte de arriba ya no es simplemente un cilindro, sino que tiene esa forma esférica. Quizás nos ha quedado un poco pequeñito, así que lo podemos hacer más grande y lo dejamos ahí.
Muy bien, pues ahora, como hemos hecho antes, vamos a hacer una copia de este objeto y lo vamos a mover al otro lado. Seguro que alguien se está preguntando, pues ¿podríamos hacer esto con un mirror, con un symmetry? Por supuesto, también. Podríamos hacer una simetría de esto y nos hubiera quedado la copia en espejo de ese objeto. ¿Vale? Pero bueno, dos formas de hacerlo. Vale, pues ya tenemos antenas, ya tiene botones. Vamos a crear las pinzas, lo último, y luego nos ponemos a asignar materiales. ¿Vale? Porque esto va a ser... vamos a ver una cosa interesante aquí. Entonces, para crear esas pinzas lo vamos a hacer dentro del objeto del brazo que ya hemos creado antes. Lo selecciono, entramos en Edit Mode. Y como hemos hecho antes, que hemos añadido cuando estábamos modelando la esfera, pues ahora vamos a añadir un cubo y lo vamos a poner aquí y lo vamos a editar para que tenga esa forma de pinza, ¿no? De dedo. Entonces vamos a Add, esta vez un cubo, como digo. A ver, no veo muy bien el cubo, ¿vale? Pero lo tengo ahí. Vamos a colocar bien en su sitio. Y ahora simplemente vamos a extruir estos vértices que tenemos aquí. Extruir para afuera. A ver, hemos seleccionado, me falta uno aquí, que no quería. Lo tenemos. Y ahora vamos a darle a esto una forma más de pinza, ¿no? Vamos a coger esto de aquí, por ejemplo, y lo vamos a mover hacia un lado. Podemos rotar. Vamos a escalar también. Vale, podemos mover estos que tenemos por aquí. Vale, más o menos ahí ya tenemos un dedo de pinza. Y ahora podemos seleccionar, antes en objetos, hacíamos el duplicar objetos, pues ahora aquí también puedo seleccionar todos estos vértices. ¿Vale? He seleccionado uno de ellos y le he dado a la L y se llama seleccionado todos los que están unidos. Y con esto creo una copia, Shift-T. Lo mismo, voy a cancelar la operación de mover porque lo vamos a hacer a ojo, o sea, a ojo no, perdón, con estas herramientas de mover. Lo movemos a este lado y lo rotamos 180 grados. Con control para asegurarme que son justo 180. ¿Vale? Creo que sí. Y ahí ya lo tengo. Claro, ahora si vuelvo a Object Mode, tengo las pinzas en este lado, ¿no? En este brazo de aquí, pero no lo tengo en este. Entonces vamos a hacer un link. Vamos a enlazar este objeto con este, ¿no? Le vamos a decir que ambos objetos tengan la misma malla. Entonces, si selecciono primero este y luego este, con el Shift, puedo hacer el comando de enlazar, este que digo ahora, en Object, Make Links y Object Data. Y cuando le dé aquí, fijaros que lo que ha hecho es, al final, copiar la malla que tenía este objeto en este otro. Y como este otro tiene su modificador curva aplicado a una curva distinta, pues entonces sigue en esta otra posición. Ok, pues ya tenemos ahí nuestro robot, más o menos. Yo creo que vamos a hacer ahora esa tarea de asignar materiales, que son unos materiales muy sencillos que ya están creados. O sea, va a ser algo rápido. Y luego vemos un poco por encima cómo está preparada la escena, que también está creada ya, para renderizar. Entonces, bueno, hasta ahora hemos estado trabajando en la pestaña de Layout, pero ahora vamos a cambiar. Voy a cambiar esta de Shading y cambia un poco la vista. Tampoco ha cambiado mucho, simplemente es que veis que en esta vista 3D ahora estamos visualizando el material del objeto. Al final, todas estas pestañas nosotros las podemos personalizar y poner que en cada pestaña aparezcan unos paneles u otros y que en el caso del viewport se visualice de una manera u otra. Vale, pues aquí, ahora que todo esto no hemos aplicado todavía ningún material, ¿no? De ahí que tenga este material por defecto de color blanco, pues vamos a ir poco a poco añadiéndole nosotros unos materiales. Entonces vamos a empezar por el cuerpo. Si lo selecciono, vengo aquí al apartado de materiales, que es esta bola roja, y veo aquí una lista que ahora está vacía. Entonces podría crear uno nuevo, pero como digo, estos materiales ya los tenemos creados, así que voy aquí al desplegable y veo estos 4 materiales que tengo disponibles.
Pues, por ejemplo, al cuerpo le voy a poner el metal y ya me aplica el material a todo ese cuerpo. Entonces, bueno, vamos a empezar a crear, añadir los materiales, en principio uno a cada cuerpo, y luego veremos cómo añadir varios materiales dentro de un mismo objeto, ¿no? Que esto también puede ser interesante. Así que en la cabeza también la selecciono, vengo aquí al menú y le digo metal. A la rueda la selecciono y en vez de metal le vamos a decir goma. Y luego ya le cambiaremos el material de la llanta. Y lo mismo con los brazos. Selecciono este brazo y le digo goma. Las antenas pues las podemos poner de metal también. Y estos detallicos que hemos creado por aquí los ponemos de plástico, por ejemplo. Es otro cuarto material que teníamos. Lo voy seleccionando y les añado el material. Vale, pero claro, esto se nos queda un poco aburrido, ¿no? Así tal cual, porque está el mismo material aplicado a todo el objeto. Entonces, si queremos añadir un poco más de detalle, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en la rueda, lo primero la seleccionamos y aquí a la derecha, donde los materiales, vamos a añadir un slot, ¿no? Le vamos a añadir un espacio vacío donde yo puedo añadir otro material. Entonces, añado ese espacio vacío y le digo, vale, tú vas a tener un segundo material que va a ser el metal. Entonces, por ahora hemos añadido a la lista de materiales de este objeto este metal, pero todavía no lo hemos asignado a nada. Para asignarlo a las caras que necesitamos, tenemos que entrar en Edit Mode, ahí con la rueda seleccionada, y aquí ya lo tengo bastante bien. Si ahora mismo hago control más, como hemos hecho antes para aumentar la selección, ya me selecciona todas estas caras de aquí. ¿Vale? Si lo pongo en modo caras, lo vemos mejor. Y de hecho el otro lado también me lo ha seleccionado. Entonces lo único que me queda por hacer es, vale, ya tengo las caras seleccionadas, tengo aquí el material que quiero aplicar, pues le digo Assign. Vale, y así ya estoy asignando a esas caras ese segundo material. Vale, si lo veo en Object Mode, lo vamos a ver mejor. Ahí lo tenemos. Vale, pues lo mismo vamos a ir haciendo con el resto, ¿no? Esto, por ejemplo, este brazo, vale, está muy bien, este brazo, esta parte de aquí que sea de goma, pero vamos a poner la mano que sea de metal también. Entonces lo mismo, entramos en Edit Mode, añadimos lo primero el slot, le aplicamos aquí el metal, seleccionamos ahora todas las caras que quiero que tengan ese material y se las asignamos. Y podemos seguir así, por ejemplo, con los ojos. Otro material preparado. Entro en Edit Mode, selecciono estas 4 caras de aquí y tengo ahí el material de luz. ¿Vale? Primero creamos el hueco, luz y lo asignamos. ¿Vale? Al final, el primer objeto que creo se aplica por defecto a todo el cuerpo y si quiero añadir luego más específicamente a ciertas caras, tengo que hacerlo como estoy haciendo ahora, ¿no? Primero añado el hueco, añado el material y después asigno a las caras que necesito ese material. ¿Vale? Pues más o menos ya está. Podríamos, ya para terminar con los materiales, poner de color azul, por ejemplo, también estos marcos que hemos creado aquí. Entonces vamos a entrar en este objeto, añadimos también el material de plástico y en Edit Mode se lo vamos a aplicar a estas caras de aquí. Pues lo fácil va a ser, voy seleccionando bucles, a ver, desde aquí. Y ahora otra vez como con el control más, como antes, ya me selecciona todo el marco. El plástico y le digo asignar. Perfecto. Vale, pues ya tenemos ahí el modelo hecho y los materiales asignados en nuestro pequeño robot. Ya la última parte, lo que nos queda, que quiero ver ahora, es el renderizado. Entonces vamos a cambiar otra vez de pestaña y vamos a venir a Rendering. ¿Vale? Y otra vez aquí tenemos una interfaz muy similar, ¿vale? Pero nos cambia otra vez la visualización del viewport, ¿no? De nuestra vista 3D. Y veis que tiene un marco. Esto es simplemente porque estamos visualizando la escena
desde la cámara, ¿no? En este modo está activa la cámara. Ahora veremos cómo salir y entrar. Entonces, todo este rato teníamos ya creada una escena con una iluminación, lo único que estaba oculta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es activarla aquí a la derecha, en la jerarquía, activamos esa colección y ahora vamos a cambiar la visualización a modo renderizado. Entonces, eso lo tenemos aquí arriba. Aquí tenemos varios modos de renderizado. Tenemos el sólido, que es el predeterminado para modelar. El Material Preview, que es el que hemos utilizado ahora para los materiales. Y el modo renderizado, que es ya si yo hago un render, una previsualización de lo que sería. Entonces, bueno, antes de ver cómo está la escena con las luces, sí que me gustaría comentar una cosa, y es que en Blender tenemos por defecto dos motores de render, Eevee y Cycles. El primero es mucho más simplista, es menos realista, pero es muy rápido. Y por eso viene muy bien para ciertas animaciones que igual no necesitan ser realistas o para previsualizar los materiales, como es en el modo de Material Preview. Y después tenemos Cycles, que ya es un motor de render más sofisticado, donde el resultado va a ser más realista, ¿no? Pero por el otro lado, obviamente pues va a tener unos tiempos de render mucho mayores, ¿no? Le va a costar mucho más renderizar. De hecho, ahora mismo está trabajando Cycles aquí y ya veis cómo cuando yo cambio un poco la vista aparece todo ese ruido, ¿no? de estar haciendo los cálculos. Si lo pongo en Material Preview, que aquí está trabajando Eevee, pues veo que la visualización es mucho menos realista, pero es mucho más rápida. Aquí no sale apenas ruido. ¿Vale? Pues para salir de esta vista de la cámara y que podamos ver cómo están puestas las luces, simplemente tengo que orbitar la escena. Si le doy al clic central, orbito un poco la escena y ya me salgo de esa vista de cámara, ¿no? Ya veis que ya no me aparece ese marco oscuro. Para volver simplemente sería darle a este icono de aquí, icono de la cámara, y volveríamos a entrar a esa vista. De todos modos, cuando orbitamos, ahora mismo vemos que la escena está vacía, ¿no? No es que no haya luces, sino que no están activadas en este viewport. Entonces tenemos que venir aquí arriba y activar los overlays, ¿no? Y esto ya visualiza todos estos elementos que vemos aquí con líneas negras, que son, por ejemplo, la cámara, ¿no? Este es nuestro punto de vista, lo que se va a renderizar, si le diéramos ahora a render, y luego vemos aquí varios elementos que son las luces de la escena. Entonces, para ver un poco cómo está puesto, me voy a poner en vista de planta porque se va a ver un poco mejor, y vamos a ver que tenemos tres luces aquí. Tenemos una luz principal, que es la que viene aquí a la derecha, luego una de relleno, que está a la izquierda, y una por detrás. Entonces, esta, por ejemplo, es la principal, ya veis porque crea una sombra más dura aquí, la que más se ve, y es la más potente, ¿no? Si veo las propiedades de esta luz, son 1000 vatios de este color azul. Luego la que está a la izquierda, pues es un poco menos potente, que lo que hace es rellenar esas sombras que puede generar la primera, la principal, y es de un color más cálido para hacer un poco de contraste. Y luego tenemos la que viene por detrás, que lo que hace es, lo vamos a ver mejor desde la vista de la cámara. Si me acerco aquí al brazo, esa luz de detrás lo que hace es resaltar el contorno. Es una forma de conseguir que el objeto destaque respecto del fondo. Entonces, nada más, en este caso igual se podría mejorar un poco porque solo le da ahí a la parte del brazo. Entonces, bueno, podríamos hacerla igual un poco más grande o moverla para que también coja esta parte de aquí la cabeza. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que esa foto, esa luz de detrás, ese foco que tenemos ahí, haga resaltar nuestro objeto respecto del fondo. Vale, y luego, nada, tampoco tenemos tiempo para mucho más. Lo único que nos quedaría aquí ya para terminar es hacer un render de esto que tenemos aquí con la escena preparada. Así vamos a render image. Tarda un poquillo en renderizar nuestra escena. Ahí está terminando de calcular. Y ahí lo tenemos.
Pues esto sería todo.